Hola amiga y amigo mío, te traigo una breve explicación del capítulo 3. Fíjense que el capítulo número 3 nos habla acerca de la percepción inocente y tiene unos subtítulos bastante interesantes, como por ejemplo la expiación sin sacrificio. Fíjense que aquí nos explica en esta lección el curso que la crucifixión no estableció la expiación, así nos dice, fue la resurrección la que lo hizo. ¿Qué es la expiación? A mí me gustaría retomar y explicar un poquito acerca de lo que es la expiación. La expiación sencillamente es revisarte, autoobservarte, ver quién eres, qué clase de defectos se expresan más en ti. Esto es la expiación, así tal cual su nombre lo explica. ¿Y qué es el sacrificio? El sacrificio también fue malentendido. Siempre nos dijeron que teníamos que sacrificar algo para poder, y así yo crecí también pensando que hay que sacrificar algo para poder obtener otra cosa, cuando en realidad esto no es realidad. Aquí nos lo explica el curso. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí subrayé yo en el capítulo 3, subrayé muchas cosas importantes porque es imposible poder hablarles todo en un poquito tiempo del capítulo. Pero básicamente dice lo siguiente, la percepción termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Esto lo subrayé porque realmente se me hace muy interesante y quisiera desmenuzar un poco antes de que siga recorriendo el tiempo. Fíjense, dice, la persecución de la que se habla en la Biblia, que persiguieron a Jesucristo para crucificarlo. Esa persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de las religiones, la percepción de lo que nos han explicado las sectas, las religiones, de que Dios mismo persiguió a su Hijo en nombre de la salvación. Yo así lo entendía cuando tenía la religión católica, así yo lo entendía, que que pues no podían hacer nada por Jesús porque lo estaban persiguiendo desde que estaba pequeñito, desde que era un bebé. Perseguían, lo buscaban porque traía la verdad, traía mucha información, mucho conocimiento para la humanidad y entonces era perseguido por Herodes, por muchos personajes que nos habla la Biblia. Y cuando aquí en el libro del curso nos dice que no es real, que se malinterpreta. Dice, repito, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido, amiga y amigo. Esto no descartémoslo porque no es así. El libro del curso nos habla y ya les hablaré en algún video completo acerca de este tema específicamente. Si ustedes quieren que hable de este tema específicamente, pónganmelo en los comentarios y con gusto lo hago. Les hago de unos 40 minutos explicación y toco detalles bastante importantes que entender, porque la Biblia se ha malinterpretado durante muchísimas décadas. Entonces, aquí tengo otras cosas subrayadas que dice así, esto me duele a mí más que a ti.
y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Le suena esta oración? Fíjense aquí, normalmente las personas educamos a nuestros hijos o educan a sus hijos diciéndoles, hay unos que son de plano muy abiertos y les dicen esta frase: esto que te estoy dando de paliza me duele más a ti, me duele más a mí que a ti, perdón. Y decimos que te lo mereces, o sea, te tengo que golpear y te tengo que pegar porque te lo mereces. Siempre se dice de esta manera y eso no es, esta frase se ha hecho muy viral, se ha hecho muy importante, en muchas décadas existió, pero no es lo que nosotros, es como un ejemplo para, para explicar lo que es la persecución de Jesucristo, cuando no fue así. Que el Padre Eterno jamás perseguiría ni castigaría a su Hijo, ¿verdad? Y esto se ha malinterpretado. Es como esa educación nos la ha dado a la sociedad, se ha quedado mucho en la sociedad a lo largo de las décadas y entonces hemos sido educados de esta manera. Por eso a nuestros hijos se les decía: es que esto que te voy a regañar, esto que te voy a castigar, esto que te voy a dar de, de nalgadas, me duele más a mí que a ti. Esto es una justificación bastante absurda y así tal cual lo dice, ni siquiera las mismas palabras tienen sentido, porque un padre jamás castigaría a su hijo de esa manera. Dejemos de hacerlo si algunas personas lo siguen haciendo, porque esto no es educar, esto no es corregir a los hijos, y menos si los amas porque son tus hijos. Este es un ejemplo que se da aquí en el libro para que podamos entender lo que es la persecución, ¿ok? Y dice aquí, incluso nos lo dice el curso: ¿crees que nuestro Padre piensa realmente así? Que te tengo que lastimar para que puedas, pues, despertar conciencia, y esto que te voy a lastimar, pues, me duele más a mí, diría el Padre, que a ti. Claro que no, el Padre Eterno jamás nos lastimaría. Nos ama demasiado, es más, Él no conoce lo que es lastimar, no conoce lo que es el pecado, no conoce lo que es la maldad. Todo esto se ha malinterpretado y en el libro del curso nos lo explican a detalle. Solo que aquí nos llevaríamos más de 5 horas para poder explicar todo lo que realmente nos quiere hablar el libro. Aquí solamente les dejo una pequeña probada, como se los dije al principio de este video. Es del capítulo 3, que se llama La percepción inocente y tiene muchos subtítulos como este, que es La expiación sin sacrificio. Tú no necesitas castigar a tu hijo porque no se está autoobservando. Es un ejemplo que se debe dar. Cuando tú te empiezas a observar y empiezas a dar ejemplo, se da y los demás lo siguen haciendo. ¿Ok? Dice, es tan esencial terminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente acerca de la persecución y esto que te estaba explicando. Hay que asegurarnos que nada de esto nos quede en la mente, porque de plano son muchas generaciones que pensaron que era así y no es así. Jesús nos dice claramente en el curso: yo no fui castigado de esa manera porque tú fueses malo. O sea, el padre jamás castigaría a su hijo porque considera que es malo, o aquí en la tierra ninguno de nosotros castigaríamos a nuestro hijo porque consideramos por algo que se equivocó o algo que quiso investigar es malo. Entonces, esto que quede bien claro: Dios no cree en el castigo y ni siquiera lo conoce. Su mente no crea de esa manera del Padre Eterno. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones, jamás. Los leo en los comentarios.